Y bien, estamos ahora con Marcos Ibaceta, expresidente de la Corte Superior de Lima y de la Sala Antiterrorista. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, hay esta noticia, esta denuncia de Perú 21 el día de hoy. Cartas de Abimael Guzmán iniciaron la flexibilización y beneficios, cartas dirigidas al presidente Paniagua, en fin, pidiendo una serie de ventajas que fueron aparentemente o realmente concedidas en unos decretos supremos que flexibilizaban las condiciones. Ahora, por otro lado, hay quienes dicen que esas condiciones efectivamente eran demasiado rigurosas, una sola hora de visita al mes, me parece, o de salida al patio, o una visita de un familiar al mes, en fin. ¿Cuál es su apreciación acerca de todo esto? Bueno, en primer lugar, ya era tiempo. Ya era tiempo de que salga a luz la causa de estas negociaciones que nunca las entendimos. Porque en su tiempo se transcribieron las conversaciones de Churliza. ¿Qué nos llamaba Claro, él negoció con el propio Abimael Guzmán, pues. Pero claro. Y no sabíamos quién era su jefe y quién y por qué el Estado autorizó una negociación. Pero, ¿qué se decía en el diálogo de Churliza? Primero, que la cúpula de Sendero y el MRTA no ofrecían absolutamente nada. Pedían que se investigue los crímenes cometidos por algunos aparatos del Estado. Churliza ofrecía la conformación de la Comisión de la Verdad. Se discutían los nombres de los posibles integrantes de la Comisión de la Verdad. Había exceso de familiaridad. ¿Eso se conversó con Abimael Guzmán? Pero eso se conversó con Abimael Guzmán. No recuerdo bien el tema. No, ahí están las transcripciones de Churliza. La he vuelto a leer. Increíble. Y no hay una sola concesión de los terroristas. Todo es concesión del Estado. Y menos aún el arrepentimiento, por supuesto. Pero yo esperaba al menos que ellos reconocieran que habían actuado mal, que se arrepentían y que renunciaban a la aplicación de su ideología, su metodología, y que se aliaban con el Estado para reprimir a todos aquellos alzados en armas, y entonces sí se justificaba con alguien que se rinde incondicionalmente una negociación. Claro, lógico. Pero entonces comienza con las cartas que ahora publica Perú 21 al presidente Paniagua, pero el expresidente Paniagua negó haber autorizado la negociación de Churliza. Pero ahí estaba el señor Diego García Sayán como ministro, y no sé quién era su viceministro. No era Juan Jiménez. Parece que era Juan Jiménez Mayor. Parece que era Juan Jiménez Mayor el viceministro. Y Churliza era el negociador. Fíjese, a partir de ahí tuvimos la flexibilización carcelaria con el 003. A partir de ahí tuvimos la Comisión de la Verdad. Una Comisión de la Verdad que no califica de terrorismo a esto de terroristas, estos grupos. Los llama grupos alzados en armas y justifica el alzamiento en armas de cualquier grupo por 3 factores: abandono del Estado, extrema pobreza, discriminación étnica, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos deja abierta la posibilidad de que en cualquier momento, si el Estado sigue abandonando gente, sigue discriminándose y sigue habiendo pobreza... Bueno, también identifica la ideología marxista, la ideología del pensamiento Gonzalo, etcétera, como causa, ¿no? Sí, pero no nos pone terrorismo, y por eso es que en los libros escolares nunca se puso la palabra terrorista. Sí, pues. Y el negacionismo no tendría sentido en esa ruta de pensamiento. Entonces, luego tienen la persecución de los agentes del Estado a lo que se habían comprometido, porque ¿cuál era la finalidad de la Comisión de la Verdad? Establecer la responsabilidad de los agentes del Estado. Claro. Pero sin derecho de defensa, porque si hay manipulación psicológica, usted pone a contar la historia de los agredidos por algunos agentes del Estado, públicamente iban a llorar todos. Pero no llamaron, se opusieron, y vi las declaraciones de la señora Sofía Maher arrepintiéndose de no haber permitido que los militares se defiendan, que los agentes del Estado se defiendan. No convocaron a los militares. No convocaron. Entonces eso fue increíble. Había un sesgo, y al final todo favoreció, se anularon los procesos, salieron los terroristas. Ese es otro tema, el asunto de la anulación de los procesos. Eso fue una gestión hecha por los propios familiares de los terroristas, ¿no? Que reunieron, recuerdo, 5.000 firmas para solicitar la anulación de los juicios, ¿no? No, yo lo tomo de la siguiente manera. Eso ya era inevitable. Pero todo lo demás que se hizo
se junta con esto y forma parte de una estrategia brillante, porque eso lo logran con fallos de Castillo Petrucci y Loaiza Tamayo en el 96, 94, 95, por ahí, en la Corte, donde se dice que los procesos no son válidos. Entonces tenían que anularse alguna vez y el Tribunal Constitucional los anula y tratando de salvar la legislación antiterrorista. Pero ¿eso qué impacto tuvo finalmente? Lo que yo no entendí es que el gobierno del señor Toledo, cuando el Tribunal Constitucional le dice no te apures, que se anulen los que se llevaron a cabo ante el fuero militar y el resto que vaya progresivamente, el señor Toledo saca un decreto, anula todo, desborda la capacidad de la sala de terrorismo, pero no se habían señalado que los medios de prueba, yo ya no sabía, pero se habían señalado que los medios de prueba no eran suficientes y que tenían que actuarse otros medios de prueba si se quería condenar. Esto significaba que las 2/3 partes iban a ser absueltos, pero para los condenados vienen beneficios penitenciarios. Pero lo cierto es... Además, que es un decreto legislativo específico. Claro. Pero hay que mirarlo así. Hay una relación de causa-efecto entre lo que estamos viviendo ahora con el terrorismo reciclado. Alguien me dice, pero sí, pues el lobo está ahí, pero no ataca. Pero está ahí, pues, ¿quién lo ha engordado? ¿Quién le ha dado de comer? ¿Quién le ha reorganizado? Hay una relación de causa-efecto con estas negociaciones como un plan, y un plan supervisado por la Comisión Interamericana, porque no es raro que toda denuncia que se hacía ante la Comisión Interamericana, acá hemos tenido un debate, ¿no? El Estado, entonces, el gobierno entonces iba y se allanaba a todo. Así es, así es. Al allanarse a todo, el Estado peruano era responsable de todo. Entonces, oiga, a mí me parece que aquí hay mucha más traición, porque si tenía que atacar, que perseguirse los actos delincuenciales del gobierno de Fujimori, no podía olvidarse que tienen un activo. Yo, por ejemplo, participé en una reforma y me quedé callado. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que veo personas que han sido consultores, han cobrado un mundo de dinero, y resultaron ser los peores perseguidores. Cobraron consultores de la reforma judicial. De la reforma judicial y en el régimen de Fujimori. Grandes estudios jurídicos que se enriquecieron. El mismo presidente de la Corte Suprema, el mismo ex procurador Vargas Valdivia, eran consultores de Lepiane, eran asesores de Vega Santagádea, periodistas ahora muy radicales antifujimoristas, trabajaron y cobraron. Oiga, yo por principio, si creo que esa es una dictadura y que es ilegítimo el poder que detenta, no cobro, no participo y tengo autoridad. Así es. Yo me quedé callado, pero veo espantado lo que ocurre en el país. ¿Esto qué significa? Que hemos vivido una década de odio entre entre antifujimaristas y el fujimorismo, y esto tiene que ver con el presidente preso, porque aparentemente pensaban destruir al fujimorismo. Y yo no soy fujimorista, pero me gusta ver las cosas muy claras. Pensaron destruir el fujimorismo, pero los presuntos destructores ahora políticamente no son nada, electoralmente no son nada. Más bien el otro, al que consideran enemigo, crece. Tal vez crean que destruyéndolo físicamente, terminen de destruir ese movimiento, pero aquí eso es una consecuencia. Tenemos el derecho los peruanos a exigir que nos digan, ¿hubo un plan o no hubo un plan? ¿A qué obedeció esa negociación? Y que salgan las transcripciones. Sí, pues de acuerdo, eso habría que investigarlo. Porque finalmente ha habido un efecto importante, y es que muchos terroristas han salido liberados o salieron antes de tiempo o cumplieron condenas más cortas, y es lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el efecto de estas flexibilizaciones, de estas disposiciones, etcétera, en los tiempos de carcelería? Bueno, había un régimen, y esto se habla mucho con el padre Lancier, ¿no?, que había que separar a los menos peligrosos, medianamente peligrosos y los extremadamente peligrosos, y que no se cruzan en el patio, dividirlos a todos. Bueno, cuando se viene la flexibilización los juntan a todos. Y entonces el radicalismo los vuelve a capturar, amaga contra los arrepentidos y al final recompone su estructura. Y a partir de allí comienzan a actuar políticamente, y cuando van saliendo siguen la línea de acción que ya se nos había dicho cuando nosotros juzgábamos, de infiltración
en la base social y en los gremios. Por lo tanto, tienen unos cuadros, tienen una estructura perfectamente sólidas y bien hechas, pero cuando salga Osman Morote, va a encontrar un aparato bien estructurado. Ahora, seguramente no se levantarán en armas, pero el Estado tiene ahí al lobo y tenemos que esperar a cómo actúan. Sí, pues. Entonces vamos a estar a la defensiva. Hay un siempre. segmento que está levantado en armas, ¿no? Claro que no. Pero, se supone que no obedece a Ismael Guzmán. Se supone, yo nunca he creído que están divorciados, ¿eh? Se supone. Pero aquí tenemos que descubrir si hay ese plan siniestro. Entonces hay muchos traidores y no se puede destruir un país teniendo a un enemigo común, destruyéndose mutuamente entre políticos. Eso no solamente falta visión de Estado, sino que es una traición grande a los peruanos de haber llevado adelante negociaciones a espaldas de todos nosotros. De acuerdo, Marcos Ibaceta, muchas gracias por su participación. Gracias. En la hora N. Fue el expresidente de la Corte Superior de Lima. Vamos a una pausa y regresamos.